Hola, bienvenidos a este programa de Garosio. En los siguientes meses estaremos compartiendo el micrófono con algunos de los grandes líderes de la industria de la manufactura. Hoy comenzaremos este programa con Miguel Ángel García Rojas Bernal, quien aparte de ser un gran profesionista y uno de los líderes en el sector industrial en el tema de operaciones de manufactura, también es el senior advisor de nuestra empresa de Garosio. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Rodrigo. Gusto. Qué bueno. Platícanos, para comenzar esta plática, ¿cuántos años tienes de experiencia en la manufactura? Uy, cerca de 40 años desde 1980. ¿Nos podrías decir algunas de las empresas y puestos que tuviste? Bueno, General Motors de México, en Toluca, como eh, superintendente de ingeniería industrial, proyectos, sistemas, control de materiales. Y después me asignaron a un proyecto le llamaban ECO, para crecer, cambiar la planta de México a una localidad nueva, resultó Silao, cambiar las operaciones de ingeniería a Toluca, de México a Toluca, las de refacciones de México a Toluca, y generar el proyecto de crear la oficina central en México. De ahí, pues después, Silao como gerente de carrocerías y estampado, pintura, ensamble. Después me fui a Resina Internacional como director de manufactura para las divisiones, como total de la compañía, pero después director de suspensiones. Después me invitaron a regresar a General Motors ya como director de operaciones. De ahí pues implementamos muchos proyectos nuevos en la planta. Llegué a ser el director del complejo. Pusimos una planta de transmisiones y de motores nuevas. De ahí nos fuimos a Mubea, es una empresa de componentes de suspensión. De Mubea nos fuimos a Michelin, de Michelin nos fuimos a Bombardier no, a Navistar, ¿sí? A construir camiones. De Navistar nos fuimos a Bombardier Transportación. De ahí nos retiramos y nos dedicamos a la asesoría y dando ayudas a empresas chiquillas y grandes, Perfecto, pues toda la experiencia del mundo, me queda claro. más o menos. ¿Cuáles Sí. fueron algunos de los principales reconocimientos que obtuviste dentro de tu empresa? Y no en el tema personal, sino también en el tema de la industria o de la organización en la que estabas. Bueno, en General Motors, sobre todo en Silao, tuvimos muchísimos lanzamientos novedosos y en tiempo, rompiendo todos los paradigmas. Por ejemplo, hacíamos cambios de modelo, incluso de reduciendo los espacios. Cada vez que hay un cambio de modelo, hay cierto tiempo de producto anterior para que llegue el nuevo. Entonces, llegamos a hacer el back to back, o sea, solamente un espacio en medio para poderlo hacer. Eso querría decir que tú hacías casi el equivalente de un mes y medio más de producción en el año. Eso obtuvo muchos reconocimientos como el Sherman Sonos Award, muchos, mucho tiempo, varios años para varios proyectos, pero el JD Power fue el más significativo porque es dado por una compañía externa y además por los clientes. Y de ahí casi cada año se obtenía el JD Power para los productos hechos en Silao. Y bueno, en las otras empresas igual, como por ejemplo Navistar, en compañía de tractocamiones, como la planta más flexible del mundo, ¿sí? También la planta más reconocida, más para sí la industria automotriz, pero era de camiones. Y también en la de trenes de pasajeros en Bombardier, de transportación, también como que la planta que tenía más proyectos y la efectividad de la implementación, pero muchos, o sea, muchos reconocimientos. Perfecto. Fíjate que esta plática la queremos hacer bastante informal. Lo hemos venido platicando, es un proyecto que traíamos desde hace algunos meses, años. Entonces, quería preguntarte, desde mi punto de vista, yo creo que el gran problema que tienen las empresas es que carecen muchas veces de sistemas de operación. Porque nosotros en Garose también hacemos software, hablamos con los dueños o con los gerentes con los que trabajamos, y les hablamos de sistemas, muchas veces piensan que hablamos de sistemas de software, porque nosotros también los trabajamos. Entonces, digo, las empresas AAA me queda claro que ya lo tienen o lo Ujú, trabajan de manera ujú. más sencilla, pero tú, ¿qué?
importancia le darías a un sistema de operación? Y si les puedes compartir un poco cuál es la idea que tú tienes de esto a las personas que nos ven y que nos escuchan para que podamos entender. Las empresas, la gran diferencia entre empresas muy grandes que le llamas de triple A, por ejemplo, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, General Motors, Ford, etcétera, son los sistemas que tienen, ya están muy estructurados, muy, muy estructurados. La diferencia con las empresas más pequeñas, pequeñas, medianas o más pequeñitas es que sus sistemas no son tan estructurados porque al final no son empresas tan grandes, son empresas pequeñas, pero al final de cuentas requieren algo no tan sofisticado porque es muy caro, los sistemas son muy caros, entonces se te van a tus fijos y es muy oneroso para poderlos estar pagando. Por eso son empresas grandes lo pueden amortizar. Pero las empresas pequeñitas es mejor hacer el traje a tu medida. ¿Sí? Si estás creciendo, pues te haces un trajecito más a tu medida. Y es más fácil de controlarlo, es más fácil de actualizarlo y además le pones tu estilo, ¿no? Ahora, hoy en día hay muchos que se venden en el mercado, pero también son caros. Pero los sistemas de operación operativos, los sistemas operativos, ¿cómo le darías un consejo a los empresarios que se dan cuenta que las cosas las siguen haciendo ellos? Sobre todo los dueños, que siguen siendo el de ventas, el de operaciones, que sigue siendo el mismo que está atorado y preocupado por la logística. ¿Cómo les darías un consejo para que hagan su sistema operativo? Igual que el otro ejemplo de los sistemas grandes, las empresas grandes tienen sus sistemas operativos. Las empresas pequeñas, medianas, no lo tienen. Pero entonces lo hacen basado en experiencia. Yo les diría, es lo mismo, haz tu traje a la medida, pero escríbelo. Escribe tu proceso operativo, cómo va a funcionar tu propósito, visión y diseñar tu estructura organizacional, cómo funcionan descripciones de puesto, RASIC, para que todo esté alineado y además asegures la colaboración entre tus colaboradores. Eso es, el 99% de las empresas no tienen eso, las pequeñas. Entonces ahí es una gran oportunidad, Garao se puede ayudar porque tiene la experiencia de generarlo a la medida de cada una de las empresas pequeñas. Y es más fácil, ¿eh? Mucho más barato y mucho más fácil. Fíjate que una de las principales recuerdos que yo tengo cuando comenzamos la empresa era las visitas en planta, que te dabas cuenta que cada departamento trabajaba De su orientado compañero. a lo que ellos tenían que hacer. Y me acuerdo mucho un consejo que me diste, que era el tema de orientar todo al punto de aplicación. Entonces, ¿te acuerdas del tema de la pirámide invertida? Sí, sí, claro. Entonces, quisiera que lo compartieras porque para mí fue me gustó y me ha ayudado bastante, ¿no? Básicamente las empresas, pues es una pirámide, ¿no? Un organigrama es una pirámide donde está la posición más alta y luego va bajando. Entonces, pero en el aspecto operativo funciona mejor al revés. El que genera el valor agregado es el operador, el que mete las manos. Entonces, si tú generas la operación invertida para la operación, obviamente tú le vas a ir ayudando más a tu operador, a los niveles más bajos, y les vas a dar la formación, el entrenamiento y sus recursos para que ellos vayan resolviendo los problemas. Eso te va a hacer que tu estructura sea más pequeñita y va a tener mucho más control el que debe de tener el control, que es el operador, que es el que hace trabajo. O puede ser administrativo si estás en tu negocio de cosas como sistemas o servicios. Es lo mismo. Oye, platícanos alguna buena anécdota de algún operador que te haya sorprendido, que hayas dicho, este cuate realmente Mm, me demostró que debería de estar está a otro nivel, ¿no? mm. Hubo una vez un entrenamiento allá en el norte, allá en Guaymas, en donde estábamos entrenando a los operadores para hacer equipos de trabajo. Pero hay un famoso entrenamiento en donde los enseñas a jugar diferentes roles y dentro de ellos cambiaban los roles y uno de ellos tenía que ser el gerente de la planta. Entonces, un operador, cuando empezamos a hacer el ejercicio de que iba a ser el gerente de la planta, este,
y ya no regresó del lunch o del descanso, ya no regresó. Entonces estuvo muy raro porque entonces dijimos, ¿qué pasó? Ya no tenemos gerente, ¿no? Que por cierto pasa, ¿no? Que de repente el gerente ya no está. Lo fuimos a buscar, yo lo fui a buscar a su operación y lo encontré y me dije, ingeniero, ¿cómo está? Mire, aquí pídame lo que quiera. Aquí es donde yo sé hacer las cosas, las mejoro y cuando venga, mire, y me enseñó como 7, 8 mejoras que había hecho. Era un señor ya grande, casi 48, 49 años, y era pescador además, y él tenía su estación de trabajo en control, y él mismo me dijo, yo no quiero ser gerente, yo soy un operador, pero hago mi mejor esfuerzo. Eso a mí me impactó. Es un ejemplo de liderazgo y Sí. Humildad. de humildad y de conocer Eh, el potencial de cada uno de ellos, sí, ¿no? claro. Fíjate que eh, justamente hablando de esta anécdota, me gustaría que platicaras también sobre cuál ha sido uno de los problemas que has tenido cuando la gente hace cosas en contra de su estación de trabajo precisamente Mm, para evitar, digo, sin decir nombres de empresas ni tenemos en lista claro. en todos lados, siempre jamás vamos a sacar un dato de una empresa, pero sí que nos platiques algún caso Sí, en donde pues entre departamentos se van poniendo el pie para que no mm, les echen la culpa, ¿no? sí. Este era un caso de haciendo llantas. Entonces los operadores tenían incentivos por hacer llantas, pero el incentivo no estaba bien diseñado porque les pagaban por cantidad de llantas, no le pagaban por cantidad de llantas buenas. Sí, esa era una. La otra, que el incentivo si tenían interrupciones de proceso por causa de otros departamentos, no contaba en el paro. Entonces, de repente tú estabas viendo que todo está jalando bien y pagabas incentivos, pero no había salido la producción. Y entonces a la hora de ir a la estación de trabajo preguntabas, bueno, pues ¿qué está pasando? No, pues el equipo se paró y ¿qué falla tiene? Entonces, pues tú le hablabas al de mantenimiento, ¿no? Y entonces obviamente pues el de mantenimiento dice, no, pues no sé, no le encuentro. Y entonces, pues yo le dije al operador, oye, ya corrige lo que se descompuso, ¿no? Y entonces se rió, se le dio risa, dice, sí, ahorita vengo. No sé qué hizo, pero la máquina jaló. Entonces, de esa forma, pues nos dimos cuenta de la realidad, ¿no? La realidad que pasa. Y pues el de mantener, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? No sé, ya jaló. Entonces, de ahí hay muchos casos y hay otros entre departamentos. Por ejemplo, estábamos en la industria automotriz en la planta y entonces ahí cada área, por ejemplo, carrocerías, pintura y ensamble general, pues tenían sus defectos en el proceso final. Pero, por ejemplo, si tú terminabas el día de operación con cero carros o cero unidades con defectos, por ejemplo, de carrocerías, al otro día te aparecían 10 o 15 y decían, pues, ¿qué pasó? Y tenían golpecitos, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta, empezamos a observar y vimos que esos carros tenían defectos de otros departamentos, pero estaban limpios, ya se habían reparado, pero nacían nuevos. Entonces es cuando no hay colaboración, porque entonces le pones y le echas la culpa y entonces todo el mundo, a ver, la ley de la jungla, a ver quién es el más fuerte. Pero eso pasa. No, y es real, justamente digo, y se lo queremos Y compartir. hay casos más. No, sí, de miles. Y fíjate que, y lo platicábamos hace ratito que estábamos planeando el tema del programa, el tema de los incentivos es un arma de doble filo. Doble o Porque, triple. exacto, porque tú pues vas y eh, pues creo que el 95% de las empresas que hemos visitado, casi todas tienen sus indicadores en verde, algunos en amarillo, ninguno en rojo, pero pues te llaman porque no están obteniendo dinero, ¿no? Entonces, pues la verdad es que maquillan o no actualizan sus KPIs para poder entrar en ese ciclo de mejora continua para encontrar que pueden cambiar O pues para simplemente arriba, ¿no? diseñas mal la herramienta, no te das el tiempo de que sea un reconocimiento, un reward, en lugar de un Sí, reconocimiento. Si lo, si lo haces monetario, si lo haces, te metes en un problema. no, no, y Y luego vienen los sindicatos y entonces ya es parte de.
Eh, Tuvimos un caso que justo esta semana estábamos viéndolo en una empresa ajena que no tuvimos nosotros la oportunidad de estar ahí, pero nos lo estaban compartiendo, que era una empresa de fascias y escondían el scrap de las fascias lo mandaban a triturar para que no apareciera en los estados de resultados, que no se lo cargaran al departamento y pues los indicadores en teoría estaban bien, pero seguían perdiendo dinero mes a mes en la empresa, ¿no? Y esto pasa, como decíamos, porque se echan la culpa entre Sí, no, departamentos, y ¿no? sobre todo porque no tienes la disciplina de caminar la operación el día con día, caminar el piso, recorrido al taller, ver dónde están el desperdicio, indicador amarrado con el desperdicio del día anterior y luego limpiar el sistema otra vez, procesarlo e ir reduciéndolo. Entonces, para que no te salgan fantasmas en tu operación, haz un sistema operativo, pero contrólalo de tal manera que todo el desperdicio sea visible. No, si tú lo escondes, el operador va a hacer lo que le dejes hacer, pero normalmente ellos, como dice el doctor Deming, ellos quieren hacer un buen trabajo, pero tienes que ayudarlos, tienes que asegurar que tú les das el soporte y ese es el secreto de la excelencia operativa, que esté cerca de los operadores donde hay problemas, ¿verdad? Y esto se va a replicar en tu sistema. Y entonces, si vas, caminas, platicas con ellos, hay empresas, yo llegué a una empresa a caminar a las 5 de la mañana, estaba yo por ahí, y entonces se me empezaron a acercar, oye, ¿usted quién es? ¿Usted qué? Me veían como un espécimen raro. Dice, no, pues soy el director, el nuevo director. Dice, yo tengo 42 años, nunca ha venido un director y menos a esta hora. Y entonces al final de cuentas, cuando tú empiezas con ellos, a hablar con ellos te van diciendo cuál es el problema mayor, cuál es el problema. Y al principio te van a retar, ¿eh? A ver si es cierto que les vas a hacer caso. Pero si tú no les haces caso, nunca más vas a volver a tener la oportunidad que te digan. Pero eso es el caminar, la realidad, Sí, sí, conocer, ir, ver. conocer, ir, ver. Fíjate que aprovechando, ¿qué importancia tienen todo este sistema los datos? Los datos es la base de todo, es los datos de verdad, porque tú dices, bueno, el estado de resultados, cuando una empresa presenta los resultados mensuales, trimestrales y anuales, obviamente normalmente hay auditorías, ¿verdad? Incluso te puedes meter si haces, engañas en tus resultados, pues puedes tener problemas fiscales o lo que sea. Pero si te vas a las operaciones es lo mismo, debes de tener tus datos, pero bien precisos para que tú puedas hacer buenos análisis y lances acciones correctas. Pero si tus datos no son correctos, pues entonces vas a estar generando arranques en Qué falso, malas decisiones. y no vas a mejorar. Y otra, fíjate que ahorita hablando, tienes al operador que tiene el conocimiento, que sabe qué es lo que se tiene que arreglar. Si tienes los datos correctos, quiero retomar una palabra que dijiste hace unos minutos. Decías el soporte. Creo que muchas veces, y yo soy fiel creyente del liderazgo por influencia en lugar del liderazgo por autoritarismo, y justamente lo que decías es, oye, pues él vino, él presenta, él ve, él está aquí con nosotros, va a hacer algo diferente, y los escuchas y los cambias, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando encuentras el error? ¿Soportas a la estación o explotas, haces el cambio? ¿Cómo logras que esa estación haga el cambio de mente de que sí pueden decir que algo malo está pasando para que lo podamos arreglar y no lo oculten? Es increíblemente fácil. Una vez que llegas a la operación que tiene problemas, lo más fácil es que tú pongas un rotafolio con un bloc de hojas de rotafolio en blanco. Te compras un set de 4 colores, que es un azul, blanco, rojo y verde. ¿Sí? Entonces, básicamente, le vas a poner hora por hora. Sí, y le vas a decir cuánto debe de dar el estándar y cuánto generaron y cuál es la diferencia. Le pones programa, por ejemplo, 20 y que produjo 18. Obvio, la diferencia es -2, ¿sí? Y entonces le pones cuál fue la causa que generó esas 2 unidades de pérdida. A la siguiente hora le pones, pero tenía que ser 20 y hizo 10. Entonces hizo -10, pero -2 de la hora anterior, ¿cuántos llevas? 12. -12, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en la hora? ¿Sí?
Y entonces, esas horas por horas tienen un elemento que les falta. Y todo el mundo hace horas por horas, pero en esas horas por horas con error no tienen las acciones, que es lo más importante. Y la acción es cada 2 horas o cada vez que se ponga negativo, hay que llamarle al equipo, al ingeniero industrial, al de procesos, de mantenimiento, de producción, todos los que están involucrados, ya que es la restricción o el cuello de botella, y decirle qué vamos a hacer. Encontramos este problema, vamos a hacer, oye, el machuelo se desafiló, ¿qué vamos a hacer? Oye, se volvió a desafilar, ¿por qué no lo corregiste? Y de tal manera que entonces el operario va a ver que su machuelo se desafilaba cada 45 minutos, ahora ya no se desafila más que cada 2 horas. Y después, pues no, pues ya no se desafila en un día. Y así empiezas a hacer pequeñitos mejoras, de tal manera que el sistema funciona. Y ellos les gusta porque van a ver, te van a decir la verdad, ¿verdad? Y una vez que esa operación ya entró en control, ya te pasas a la siguiente, pero la sigues monitoreando. Y así Sí. sucesivamente. Muy Fíjate fácil. que, digo, se escucha fácil, pero acabas de decir algo que no muchas empresas conocen, y estamos hablando de los equipos de trabajo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es un equipo de trabajo? ¿Cómo lo implementas? Con base a tu experiencia, platícanos, ¿cómo harías en una empresa que nunca la ha hecho para implementar? Bueno, los equipos de trabajo, primero tienes que definir la estructura de cómo los quieres hacer. Que sean un equipo por operación o que sean un área, trabajen en una sección completa. Y lo mejor de un equipo de trabajo es que tenga los operadores, los herramientistas, el de mantenimiento, el ingeniero industrial, o sea, que sea unidad de negocio chiquita. Y entonces les das el scope, o sea, cuántas estaciones de trabajo van a manejar, que las puedan controlar. Pero de esa forma siempre tiene que tener un líder. Yo siempre he dicho que el líder sea producción, ¿sí? Porque a producción siempre le cargan la mano, ¿sí? Y entonces producción pues siempre le echa la culpa a los demás, ¿no? Está fácil. Entonces, si es el líder, pues ahora le vas a ir a ayudar, a coachar, a enseñar, a hacer todo eso. De tal manera que funciona. Y entonces, cuando el equipo de verdad funciona a través del visual, que es el rotafolio, y le vas poniendo, y vas a ver como tú como líder, como el director de la planta, cada 2 horas tienes que ir ahí, ¿sí? Tienes que ir y tienes que firmar que estuviste ahí. Y de esa forma, pues entonces pones la influencia del liderazgo ahí. Ahora, si el liderazgo llega y dice, no, esto no sirve, esto no, cámbialo, no, no, nunca vas a poder. Nunca de los nunca vas a poder. Sí, tiene que ir de abajo hacia arriba. Sí. A ver, decías el tema del director o el gerente de producción. ¿Cómo definirías esta parte de la accountability en el delegarle la responsabilidad, pero también con la decisión y con la Ujú. implementación matricial Bueno, del equipo, ¿no? sí, básicamente tú tienes que seguir el proceso, el flujo del proceso, la parte vamos a decirla, a lo largo del sistema. Y hacia abajo vas a poner las áreas de función que operaciones, herramientista, ingeniería industrial. Y vas a definir qué hace cada quien. Y entonces usas el RASIC, el accountability, el responsible, o sea, el responsable, soporte, consultar y todo eso. De esa forma lo vas haciendo de tal manera que asegures la colaboración. Y normalmente lo haces cuando rediseñas procesos o cuando vas a hacer una planta nueva, no hay opción, así debe de ser, así nació Silao. Entonces, cuando vas a hacer una reestructuración o reingeniería, lo vas a ir haciendo y entonces tienes que ir involucrando a todos de tal manera que ellos digan, no, esto a mí no me toca, entonces si no te toca a ti, ¿a quién le toca? Entonces, de esa forma vas limpiando el sistema. Fíjense que aquí les comparto esta parte hablando de proyectos. Es bien importante, y ahorita vas a complementarlo, estoy 100% seguro de eso, que cuando estén en esta fase de implementar un proyecto, involucren de manera Mm. previa a los equipos que van a estar involucrados, ya sea producción, ingeniería, pintura, carrocerías, lo que sea, porque normalmente pasa que después de que empiezan el proyecto, ya empiezan con las broncas de que, oye, pues es que el dibujo lo hicieron y no checaron que el herramental fuera parecido al que ya teníamos o al que sabían usar. Entonces, o en una empresa nos pasó que en la cabina de pintura la hicieron más corta No que, cabía, que las unidades que entraban, no cabía no cabía, tuvieron que levantarla. Entonces, pues todas esas cosas son necesarias involucrar,
pues, a la parte usuaria de Claro. manera preliminar, ¿no? Sí, Toyota le llama, involucramiento anticipado, pero early Involvement. involvement, que es del operador, del que va a hacer el trabajo, del herramientista, del que va a hacer el mantenimiento. O sea, tú los llevas acompañados del lanzamiento del proyecto, del proceso del proyecto, y entonces los vas entrenando y ellos te van diciendo el AMEF, análisis falla modo efecto, en modo diseño, en modo lanzamiento y en modo operación. Ese es el entrenamiento, es la manera más fácil. Así lo hicimos en Silao, en muchos proyectos y en otros lados también. La implementamos, lo replicamos y nunca fallaba, nunca fallaba. De hecho, los ingenieros del producto nos decían, le mandábamos a los miembros de equipo de trabajo, a los líderes, que iban a hacer el entrenamiento de los operarios y ellos eran su mano de obra, el que les validaba su ingeniería. Y eso se pagó muchas veces porque eh, al principio nos decían, pues si no van a ir no son obreros, van a, ellos son para operar, no son para ir a viajar. Imagínense pensar de esa forma. Sí, afortunadamente esos caracteres ya no están. Entonces, pero esa parte es cuando tú dices early involvement y por eso las empresas excelentes siempre hacen lo mismo y no tienen problemas porque resuelven adelantadamente Evitan los problemas. problemas. Y ese es el AMEF. Es correcto. Y el AMEF no es para pasar una auditoría, es para el operador que haga una acción correctiva. Y hablando de acciones correctivas, ¿qué opinas de enseñar o capacitar a los operadores a fabricar defectos? Todo el tiempo. Porque a mí me decían, me criticaban que yo estaba mal de la cabeza, a lo mejor en ese entonces, pero el tiempo demostró que no era así. Porque tú cómo vas a enseñarle a un operador que haga calidad la primera si no sabe que es un defecto, si no sabe cómo ese defecto se generó. Entonces, cuando tú entrenas al operador, por ejemplo, a pintar, y le enseñas a crear escurridos, falta de base y todo eso, a la hora que él está pintando, como está bien entrenado, pero está bien entrenado en identificar la calidad de la primera y está capacitado para reparar ese proceso en la estación de trabajo. Y mientras él esté en su ciclo y repare, por ejemplo, un torque mal dado y todo eso, corrige en su takt time, en su tiempo, el efecto no sale de su estación y es calidad la primera. Y esa es una herramienta que no todo el mundo comprende. O sea, no les cae el 20 por qué entrenar a hacer defectos, pues para que no los hagan en la operación. Para que aprendan a arreglarlo de volada, ¿no? Exacto, exacto, sí. Fíjate que, Y después dicen, a ver si calidad los cachan. Entonces, no, pues no lo cachó calidad. No, ¿qué pasó? no, tiene que salir Calidad bien a la la primera, primera. sí. Exacto. Fíjate que también el tema de la flexibilidad del entrenamiento. Mm. ¿Qué opinas de esa parte? Es la base, porque tú tienes un operador que está haciendo lo mismo todas las veces. Primero, pues, si tú lo cambias de operación, lo rotas no en todo, sino en el anterior, en la que tiene y la siguiente, con esa regla. Entonces tú le vas a dar un giro a sus actividades durante el día, sí, pero generas y tienes control de qué vehículos hizo, ¿no? De tal manera que tú tengas control. Cuando alguien se enferme, tienes alguien que lo puede reemplazar. Ahora, los líderes de equipo deben saber todas las operaciones de las cuales es responsable. Entonces, es una manera de autoentrenar, ¿sí? Y de generar expertise. Y eso es básico para Sí, pues que, van entrenando en sí, sitio, en la sí. estación de trabajo, van Es como un, mejorando. un equipo de fútbol que siempre tiene un defensa central y siempre está ahí, pues, súbelo de centro delantero, va a estar bien extraño, ¿no? Totalmente. Bueno, de que sea Campos y sea el portero y sea delantero, ¿no? No se mete, También. ¿no? Pero no hay Es un mucho de puente eso, ¿no? muy flexible, ¿no? Fíjate que, digo, a ti te gusta la Fórmula 1 y justamente antier tuvimos una plática donde hablamos de la estandarización y de cómo desde los 90 al 2025 ha bajado prácticamente 10 segundos el tiempo de los pits. Y la manera en lo que lo hacen es precisamente con trabajo estándar. Sí, Sí, ya tienen listos, identificados dónde se van a parar, todo. Entonces, creo que el trabajo estándar o la mejora continua puede aplicar para cualquier tipo de negocio, sea un restaurante, seamos nosotros en la vida diaria.
una empresa de logística, de almacén, una comercializadora, pues obviamente las automotrices, los Tier 1, Tier 2, pero ¿tú cómo visualizas desde el punto de vista de la forma de pensar el tema de implementar la mejora continua? Mucha gente dice que se aburre, lo hace repetitivo, pues es exactamente el principio del aprendizaje. El aprendizaje, de hecho, sí, está ligado mucho a la programación neurolingüística, ¿no? Cuando tú haces cierto número de ciclos, ya tu operación ya la haces en modo automático. Entonces ya te pasó a tu subconsciente, ¿no? Entonces cuando tú estandarizas, pues obviamente ya se te va a hacer más fácil el trabajo. Pero hablando de lo que es la estandarización, tú te vas a dar cuenta cuando tú repites siempre la operación y vas a ver que hay un defecto y que aparece otro defecto. Quiere decir que hay una mejora que hacer. Y si tú sabes identificar, dices, haz el análisis o micro movimientos o lo que tú quieras, vas a encontrar que hay un elemento en tu estandarización que está mal. Sí, Entonces la mejoras y entonces obtienes una mejor. Pero la mejor es la que los muchachos o los de los operadores te dicen, pues ellos hacen sí, el producto. el ingeniero inicial va y hace su tiempo y todo, pero no está ahí 8 horas. Entonces ellos están todo el tiempo, ¿no? Imagínense, hay operaciones de takt time de 16 segundos, hay unas de 1 minuto, hay otras de 3 días. Entonces, pero los operarios son los que hacen el trabajo día con día. Entonces, estandarizar vale para un operario en un turno, en 2 turnos, en 3 turnos, en los que sean. Y de tal manera que entre ellos vayan bien. Oye, pues este operario lo hace diferente, lo hace más rápido. ¿Por qué? Entonces encuentras una diferencia. Entonces resulta que ese operario ya le encontró una mejor manera de hacerlo, o una herramienta o algo. Primero, pues tenía que avisar porque no puedes cambiar el estándar. Ah, Y de esa forma es muy dinámico todo esto, ¿no? Pero el peor error es pensar que no necesites estándares para trabajar. fíjate que o sea, yo también del estándar también meto mucho el factor de gente. Decías ahorita la importancia de que un operador tenga la movilidad o la facilidad de implementar una mejora y que la puedas identificar. Pero es bien importante que el supervisor también pueda identificar a estos chavos para que precisamente la hoja de trabajo estándar sufra las modificaciones necesarias Ujú. para hacerlo, porque también hay empresas que no lo hacen para no bajar el costo, ¿no? Sí, de hecho, aquí hay diferentes opiniones, pero tú debes de balancear tu estructura de operadores, de líderes de equipo y de supervisores o líderes de grupo, de tal manera que le des oportunidad a los que vienen de abajo a subir, a ser líderes de equipo y luego ser líderes de grupo, inclusive para subir. De esa forma, tú le das chance de que vaya balanceándote tu sistema y sea muy sostenible. Porque hay otras maneras de pensar donde piensan que el supervisor siempre tiene que ser un ingeniero, alguien que viene de una universidad. No necesariamente. Entonces, de hecho, hay unas empresas donde tú, si vas llegando de fuera, aunque vayas a llegar a ser el director, no te dejan tomar la posición de director si no empiezas a operar desde abajo, para que entiendas cómo funciona la Conozcas. operación. Entonces, pues es bien importante que tú no puedes supervisar o controlar algo que no sabes hacer, es difícil. Por eso las 3 Gs. Ve a ver por ti mismo para que entiendas. 2, platica con los operadores para que tengan los datos. Y tercero, grasp, que es analicen los datos. Y de esa forma la mejora es muy rápida. Para ir cerrando esta plática, ¿qué consejo le darías a un empresario que ve que su empresa va muy bien, vende más, está aumentando su operación, pero está ganando menos dinero? Pues quiere decir que está primero que vea bien, entienda bien cuál es su estado de resultados y dónde están sus mayores ofensores. Sí, quiere decir que a lo mejor creció en la fuerza de ventas o en gastos de administración, o a lo mejor compró una máquina muy nueva y ahora está pagándola, ¿sí? Tiene que entender bien su costo estructural, ¿no? Ese es lo primero. Y dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que tú identifiques en dónde están tus oportunidades, pues entonces haz un análisis basado siempre en Pareto y al mayor ofensor haz acciones para erradicarlo.
Sí, está bien fácil, nada más que es disciplina y más disciplina. Y totalmente. Y también la visión de entender que sí hay cosas que mejorar. Muchas Siempre, veces, siempre. como seres humanos, somos soberbios y decimos, no, vamos muy bien. Y puedes encontrar que nuestro eslogan, de hecho, es estandarizamos la mejora continua. ¿Por qué? Porque es un cambio de pensamiento en el decir, oye, pues la mejora continua no se puede estandarizar. Lo que estandarizas es el cambio para pensar que siempre puedes hacer algo mejor. Entonces, creo que es bien importante que nosotros como externos en las empresas sigamos como dando esta importancia al cambio del pensamiento y a la reorientación de la gente. Porque lo decimos, no somos una empresa de consultoría, somos una empresa de business coaching que desarrollamos a la gente que está dentro de sus empresas para que ellos puedan crecer y absorber las responsabilidades que les corresponden. Bien lo dices, si ¿cómo le dices a cuando tienes un dicho que me gusta mucho? Pues, Si subsidias, si subsidias la pagas. ¿por qué? Platícalo. Si subsidias la pagas, porque si tú no haces un buen análisis, entonces tú estás subsidiando el desempeño que estás teniendo. Pero si al final resulta que en tus análisis estaba algo que no estaban viendo y que estaba afectando la operación, pues tú eres el responsable del resultado, ¿no? Quiere decir que tú tienes que ser cada vez más detallista, en enseñarle a la gente a hacer más análisis y encontrar dónde están los puntos de control, de descontrol para meterlos en control. Eso es por eso yo digo que si subsidias, tú pagas, ¿no? Las personas correctas. En su lugar, en el lugar correcto. Correcto. Hay un elemento bien importante que yo los invito a hacerlo. Si es una empresa mediana o pequeña, o no, de las grandes, sí. Típicamente, si tú tienes mucha experiencia en algo a lo mejor el producto, pero no en la operación, te recomiendo mucho que contrates, por ejemplo, tipo Garosel, ¿no? O sea, que te vean, que hagan el coaching, no que hagan las cosas por ti, que te enseñen cómo. Y entonces 25, 30 años o más de experiencia las reduces y te traen a tu organización el entrenamiento, el desarrollo de tu proceso, de tu sistema operativo, y además se queda en tu casa, te queda en tu sistema operativo, y de esa forma incluso se pueden seguir dando coachings para otras cosas ampliadas. Eso vale muchísimo la pena, muchísimo. Y lo más importante es sostener las Sí, mejoras que se hacen, porque normalmente hacen sí, cambios y dan dice, 10 pasos sí. y Dicen, salen fresa, ¿no? el triángulo es famoso, ¿no? De que la mejora continua nunca termina. En realidad, nunca termina porque siempre es sostener con el ancla que es la estandarización. Perfecto. Ya está. Pues creo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Muchas Ok. gracias por el No, tiempo. un gusto. Como saben, estamos a sus órdenes. Estamos desarrollando ya un nuevo sistema para generar diagnósticos con base a la metodología y al sistema que hemos desarrollado en Arose. Entonces les vamos a dejar un código QR en donde pueden entrar y poder hacer su propio diagnóstico e identificar en qué parte de nuestro sistema se encuentra. Nos va a dar mucho gusto poder conocer sus opiniones y si los podemos ayudar, pues saben que estamos a sus órdenes. Y en los próximos programas vamos a tener a más empresarios, a directores generales, a directores especialistas en diferentes temas, para que puedan seguir ayudándoles a ustedes, como lo hemos venido haciendo en el Club de Líderes que Transforman Problemas en Oportunidades de Canacintra, Estado de México. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Recuerden, Garros está para ayudarte. Gracias. Hasta luego.